Hola, hola. Muy buenas tardes, señores, señoras, colegas. Un gusto tenerlos nuevamente por aquí, conectándose con entusiasmo a este segundo día de nuestro diplomado gratuito en asistencia contable. Como siempre, les damos una cálida bienvenida a cada uno de ustedes que se va sumando a esta sala, desde distintas partes del país. Y quién sabe, tal vez desde fuera también. Hoy continuamos con mucha energía y compromiso, agradeciendo una vez más a quienes hacen posible este espacio gratuito de formación práctica y profesional. Gracias a la empresa PracticeSac y a la plataforma Craptica por ser los patrocinadores oficiales de este diplomado. Y también, como siempre, agradecer la presencia del profesor Mateo, quien estará nuevamente con nosotros en este segundo módulo, guiándonos paso a paso. Como ya saben, este diplomado se dicta durante 4 días consecutivos, y cada día abordamos un módulo diferente, siempre a la misma hora y por esta misma plataforma. Ayer trabajamos el módulo 1, donde conocimos a fondo los procesos administrativo-contables en una empresa. Y hoy vamos a continuar con el módulo 2, que lleva por título Gestión de costos para la toma de decisiones. En esta clase aprenderemos conceptos muy importantes que les van a servir para entender cómo se calculan, clasifican y utilizan los costos dentro de una empresa, y cómo ustedes, como asistentes contables, pueden participar en ese proceso con claridad y responsabilidad. Además, vamos a ver ejemplos muy prácticos, muy aplicables a la realidad, sobre todo si están pensando en trabajar en una empresa pequeña, un estudio contable, o incluso si quieren emprender por su cuenta. Así que ya saben, cuaderno en mano, atención activa, y como siempre, vamos a dar unos minutitos más mientras se siguen conectando algunos participantes. En unos momentos más le estaremos dando el pase a nuestro profesor Mateo, quien será el encargado de desarrollar este segundo módulo.
Muy bien, colegas. Ya varios se siguen conectando, así que vamos a hacer un pequeño recordatorio general antes de comenzar oficialmente. Si recién te estás sumando a esta sala, bienvenido, bienvenida. Estás participando del Diplomado Gratuito en Asistencia Contable, una iniciativa de formación virtual que se dicta durante 4 días y que busca brindarte conocimientos prácticos, actualizados y aplicables para que puedas desempeñarte con seguridad en el entorno contable. Este diplomado se está llevando a cabo gracias al apoyo de nuestros patrocinadores oficiales, la empresa Practice SAC y la plataforma Craptica, a quienes agradecemos profundamente por su compromiso con la educación accesible. Les recordamos que este programa se estructura en 4 módulos, uno por día, y que las clases se dictan siempre a la misma hora, por esta misma vía, en sesiones de 1 hora diaria. Ayer desarrollamos el módulo 1, donde conocimos los principales procesos administrativo-contables dentro de la empresa. Y hoy, estamos por comenzar el módulo 2, que lleva por título Gestión de costos para la toma de decisiones. Un tema muy útil y muy solicitado, sobre todo porque les permitirá comprender cómo se analizan los costos, cómo se clasifican y cómo esta información influye directamente en las decisiones financieras de la empresa. Así que, si recién llegaste, prepárate porque vamos a empezar con un tema fundamental, la diferencia entre costo y gasto. Como siempre, esta clase será dictada por nuestro querido profesor Mateo, a quien ya muchos conocen y que estará guiándonos nuevamente con toda su claridad y experiencia. Así que sin más preámbulo, le damos oficialmente el pase al profesor Mateo para dar inicio al contenido del módulo 2. Adelante, profe, el espacio es todo suyo. Ya estamos listos, colegas. Bienvenidos oficialmente al módulo 2. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque parece sencillo, genera muchas dudas en la práctica. Y es que muchas veces, en el día a día contable, uno recibe una factura, un voucher, un recibo, y se pregunta, ¿esto es un gasto o es un costo? Así que vamos a aclararlo bien desde el principio. Vamos con calma, tranquilos, que aquí nadie está apurado. Lo importante es que al final de este subtema, todos tengamos claro qué es un costo, qué es un gasto y cómo diferenciarlos con ejemplos reales. Empecemos desde cero. ¿Qué es un costo? Un costo es todo aquello que la empresa necesita gastar para poder producir algo o prestar un servicio. Es decir, si la empresa no hace ese gasto, no puede trabajar, no puede generar ingresos. Por ejemplo, si una empresa fabrica calzado, el cuero, la suela, el hilo, el pegamento, la mano de obra del zapatero, todo eso es costo. ¿Por qué? Porque sin esos elementos no habría producto. El costo está directamente ligado al producto o servicio que se vende. Ojo con eso, directamente ligado. Ahora escúchame bien, porque viene la otra parte. ¿Y entonces qué es un gasto? El gasto, por su parte, es un desembolso que también es necesario, pero que no participa directamente en la producción. Ayuda, apoya, mantiene la empresa en funcionamiento, pero no está en contacto directo con el producto. A ver, vamos con un ejemplo claro. Si en esa misma fábrica de zapatos pagamos el internet de la oficina, eso es un gasto. Si pagamos el sueldo del vigilante de la puerta, también es un gasto. Si compramos café para la sala de descanso, gasto. No digo que no sea importante, ¿ah? Lo es. Todos esos pagos ayudan a que la empresa funcione. Pero contablemente hablando, son gastos operativos, no costos directos. ¿Y por qué es importante saber diferenciarlos? Bueno, aquí viene lo interesante. En los reportes contables, y en especial en los reportes que llegan a gerencia costos y gastos, se registran por separado. ¿Por qué? Porque afectan diferentes partes del estado de resultados. Los costos están relacionados con el costo de ventas, que se resta de los ingresos para obtener la utilidad bruta. Y los gastos van después, como parte de los gastos operativos. Entonces, si tú como asistente contable registras mal una compra y la mandas como gasto en vez de costo o al revés, el informe sale mal. Y la empresa puede tomar decisiones equivocadas basadas en datos incorrectos. Por eso, colegas, esto que parece simple es muy importante. Vamos con ejemplos de la vida real.
Imagina que trabajas en una panadería como asistente contable. Llega una factura por 10 sacos de harina. ¿Eso qué es? Costo, porque sin harina no hay pan. Luego llega una boleta por la compra de 2 ventiladores para la oficina. Eso es gasto. Después recibes el recibo del pago del horno industrial. Ese sí es costo, porque forma parte directa del proceso de producción. Pero si llega el pago del contador, ¿adivina qué? Eso es gasto administrativo. ¿Vas viendo la diferencia? Muy bien. Una frase para tener siempre en mente. Escucha esto y si puedes, anótalo, grábatelo. Todo costo es un gasto, pero no todo gasto es un costo. ¿Cómo es eso? Bueno, todo costo implica un desembolso, ¿cierto? Por lo tanto, también es un gasto. Pero no todo gasto forma parte del costo de producción. Por eso se clasifican diferente y se contabilizan de forma separada. En resumen, entonces, colegas, esto es un costo cuando el gasto se convierte en parte del producto o del servicio. Gasto, cuando el pago mantiene la empresa funcionando pero no tiene relación directa con el producto. Y como asistentes contables, tenemos que tener la capacidad de mirar un comprobante, entenderlo y registrarlo en el lugar correcto. ¿Listos para la primera pregunta del módulo? Vamos con eso. ¿Qué es un costo? Diferencia entre costo y gasto. Escuchen con calma y piensen en lo que acabamos de aprender. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un costo para una empresa que produce pan? A. Pago del servicio de Internet de la oficina administrativa. B. Compra de harina para preparar la masa. C. Gasto en publicidad para promocionar la panadería. D. Sueldo del personal de limpieza del local. Vamos una por una. La A. El Internet. Necesario, sí, pero no está en contacto con el pan. Eso es gasto. La C. Publicidad. Ayuda a vender, pero no a producir. También gasto. La D. Limpieza. Importante, pero tampoco forma parte directa de la masa, del horno, ni del proceso de cocción. ¿Y la opción B? Correcto. La compra de harina para preparar la masa es un costo directo. Muy bien si elegiste la opción B. Eso demuestra que vas entendiendo cómo pensar como contable. En el siguiente subtema vamos a profundizar un poco más y veremos cómo se clasifican los costos: fijos, variables, directos e indirectos. Un tema muy útil para entender cómo se mueve el dinero dentro de la empresa. Así que no te vayas, que esto recién comienza. Muy bien, colegas, seguimos adelante. Ya sabemos qué es un costo, ya sabemos qué es un gasto y ahora vamos a meternos un poquito más a fondo. Porque no todos los costos son iguales. Number. Y si uno aprende a clasificarlos bien, puede ayudar muchísimo a la empresa a tomar mejores decisiones. Entonces, escúchame bien, porque esto te va a servir mucho, tanto en lo contable como en lo estratégico. Empecemos con los costos fijos y los costos variables. Vamos con una pregunta para abrir el tema. ¿Qué creen que pasa con algunos costos cuando la empresa produce más o menos? Exactamente. Algunos suben y otros se mantienen igual. Y ahí entran las dos grandes categorías: costos fijos y costos variables. ¿Qué es un costo fijo? Un costo fijo es aquel que no cambia, aunque la empresa produzca más o produzca menos. O sea, el costo permanece igual dentro de cierto rango de actividad. Ejemplo claro, el alquiler del local. Si fabricas 10 zapatos o 1000, el alquiler es el mismo. Otro ejemplo, el sueldo mensual del gerente de producción. No se calcula por unidad producida. Se paga igual cada mes. Entonces, si un costo no cambia con el volumen de producción, es un costo fijo. ¿Y qué es un costo variable? El costo variable, por el contrario, aumenta o disminuye dependiendo de cuánto produces. Cuanto más haces, más gastas. Cuanto menos haces, menos gastas. Por ejemplo, si fabricas pan, la harina, el azúcar, la levadura, todos esos son costos variables. ¿Por qué? Porque si haces 1000 panes, usas más harina que si haces solo 100. Otro ejemplo, si pagas por mano de obra por unidad, como un operario que cobra por cada producto terminado, eso también es variable. Ahora, vamos con otra clasificación muy útil: costos directos e indirectos. Esta clasificación responde a otra pregunta.
¿Este costo se puede asociar directamente al producto? Si la respuesta es sí, entonces es directo. Si no, es indirecto. Costos directos son aquellos que se identifican claramente con el producto. Ejemplo: la tela de una camisa, el material del empaque o el sueldo del operario que arma el producto. Si tú puedes decir, esto va exactamente en ese producto, eso es un costo directo. Costos indirectos. Ahora bien, los costos indirectos también forman parte del proceso productivo, pero no se pueden asociar de manera directa a un solo producto. Por ejemplo, la electricidad de toda la planta, el sueldo del supervisor general, el mantenimiento de la maquinaria. No se puede calcular cuánta electricidad exacta consumió un solo pantalón, pero sí sabemos que sin electricidad no se produce nada. Entonces, ese costo también se considera, pero se asigna de forma proporcional, muchas veces con fórmulas o estimaciones. ¿Por qué es útil esta clasificación? Porque saber si un costo es fijo o variable, directo o indirecto, permite armar presupuestos más reales, calcular el punto de equilibrio, que veremos luego, tomar decisiones de producción, identificar oportunidades de ahorro y elaborar reportes más útiles para la gerencia. Como asistentes contables, quizás no nos toca hacer los cálculos finales, pero sí debemos saber de qué tipo es cada costo al momento de registrarlo. Y muchas veces, cuando nos entregan un comprobante, debemos clasificarlo correctamente según estas categorías. En resumen, escucha esto y anótalo si puedes. Fijo, no cambia con la producción. Variable, cambia según la cantidad que se produce. Directo, se puede identificar con un producto específico. Indirecto, no se puede asociar pese a un producto en particular, pero igual forma parte del proceso. Tener esto claro te convierte en un asistente contable más analítico y confiable. Vamos ahora con una preguntita para ver si quedó claro. A ver, atención colegas, ¿cuál de estas opciones representa un costo fijo e indirecto? ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de costo fijo e indirecto? A. Compra de materia prima para la producción. B. Pago de comisión por venta. C. Alquiler mensual del almacén de producción. D. Mano de obra por unidad producida. Vamos a analizar. La A. Materia prima. Eso es variable y directo. La B. Comisión. También es variable porque depende de la venta. La D. Mano de obra por unidad. Variable también. Y la opción C. Correcto. El alquiler mensual del almacén de producción es un costo fijo porque no cambia con la producción, e indirecto porque no se asigna a un solo producto. Muy bien si elegiste la opción C. En el próximo subtema vamos a hablar de algo clave: cómo varían los costos según el tipo de empresa, ya sea una empresa de servicios o una empresa de producción. Así que no te vayas. Esto se sigue poniendo bueno. Muy bien, colegas. Seguimos avanzando con paso firme. Ya aprendimos qué es un costo, qué es un gasto, cómo se clasifican según su comportamiento y su relación con el producto. Pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio de escenario. Porque una cosa es hablar de costos en una empresa que fabrica cosas y otra muy distinta es hablar de costos en una empresa que vende servicios. Entonces, lo que toca ahora es entender esa diferencia. Vamos a ver cómo funcionan los costos en empresas de servicios frente a los de empresas de producción. Empecemos por lo más común. ¿Qué es una empresa de servicios? Una empresa de servicios es aquella que no vende productos físicos, sino que ofrece su tiempo, su conocimiento, su experiencia. Por ejemplo, un estudio contable, una clínica dental, un salón de belleza, una consultora de marketing, una empresa de transporte. ¿Y entonces qué venden? Venden una actividad profesional, un servicio. No hay un producto que puedas tocar, pero sí hay un trabajo que se entrega. Y en este caso, ¿cuál sería el costo? Por ejemplo, el sueldo del personal que presta el servicio, las herramientas o equipos que se usan para dar ese servicio, los materiales consumibles como guantes, papel, software, productos cosméticos, etc. Todos esos elementos son costos porque sin ellos no se puede prestar el servicio. Y ahora, ¿qué es una empresa de producción? Una empresa de producción es aquella que fabrica o transforma productos. Es decir, toma una materia prima y la convierte en algo que luego se vende. Por ejemplo,
una fábrica de muebles, una panadería, una empresa textil, una planta embotelladora. Aquí sí hay un producto físico que se puede tocar, pesar, embalar, enviar. Y claro, el costo en este caso incluye materia prima, mano de obra directa, energía eléctrica de las máquinas, mantenimiento de equipos, costos indirectos de fabricación. ¿Dónde se ve más difícil el control de costos? Buena pregunta. En las empresas de producción el control puede ser más complejo porque hay más elementos físicos que mover y calcular. Por eso necesitan sistemas más completos, inventarios, órdenes de producción, tiempos de fabricación, etc. En cambio, en una empresa de servicios, muchas veces los costos son más fáciles de identificar, porque hay menos cosas materiales involucradas. Pero ojo, eso no significa que sean menos importantes. ¿Y cuál es el rol del asistente contable en ambos casos? Muy buena pregunta. En ambos tipos de empresa, el asistente contable debe revisar los documentos de compras y servicios, clasificar correctamente los costos según el tipo de operación, verificar si son directos o indirectos, ayudar a preparar reportes de costos mensuales. En una panadería, por ejemplo, te tocará registrar las bolsas de harina, la manteca, el horno nuevo. Y en una clínica dental, quizás te toque registrar los insumos médicos, el pago al odontólogo, el mantenimiento de la silla. Pero en ambos casos, lo importante es lo mismo: saber identificar lo que forma parte del costo de lo que se ofrece. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque dependiendo del tipo de empresa donde trabajes, los costos van a ser distintos. Y tú como asistente contable tienes que entender la lógica del negocio. En contabilidad no es solo registrar, sino también comprender qué estás registrando y por qué. Así, cuando alguien te pregunte, ¿esto lo ponemos como costo o como gasto?, tú puedas responder con criterio. En resumen, entonces, colegas, en una empresa de servicios, los costos están más ligados al recurso humano, al tiempo, a los insumos de atención. En una empresa de producción, los costos se enfocan en la materia prima, el proceso de transformación y la maquinaria. Y tú, como asistente contable, debes adaptarte a cada uno, porque en ambos casos tu rol es clave para que la empresa sepa cuánto le cuesta operar y cuánto está ganando realmente. Muy bien, ahora vamos con la pregunta de repaso. Escucha con atención. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un costo en una empresa de servicios? A. Compra de harina para una panadería. B. Sueldo de la operadora telefónica en una clínica. C. Compra de tela en una empresa textil. D. Compra de empaques para productos de fábrica. La A. Harina para pan. Eso es de producción. La C. La tela. También producción. La D. Empaques, claramente producción. Y la opción B. Correcto. El sueldo de la operadora en una clínica es un costo en una empresa de servicios porque su trabajo es parte del servicio al cliente. Muy bien si elegiste la opción B. Vamos entendiendo cómo pensar según el rubro de la empresa. En el próximo subtema hablaremos del registro y control básico de costos desde contabilidad, un tema clave para el trabajo diario del asistente contable. Vamos con este subtema que ya entra más en lo práctico, en lo que realmente vamos a hacer en el trabajo. Porque sí, hasta aquí hemos hablado de conceptos: qué es un costo, cómo se clasifica, cómo varía según el tipo de empresa, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo se registra ese costo? ¿Cómo se controla? Porque a fin de cuentas, colegas, de nada sirve entender la teoría si no sabemos aplicarla en el día a día. Así que vamos a hablar con los pies en la tierra, como si ya estuvieras trabajando en el área contable de una empresa, ¿sí? Lo primero que debemos entender es esto. El asistente contable es muchas veces la primera persona que recibe la información del costo. Y esa información llega en forma de... ¿qué? Exacto, documentos. Facturas, boletas, órdenes de compra, guías, reportes de almacén, vales internos. Por eso, lo primero que debemos hacer es revisar bien esos documentos. ¿La fecha está correcta? ¿Coincide el proveedor con la orden? ¿Los montos son los que corresponden? ¿Qué producto o servicio se está comprando? Porque ahí es donde comienza el registro del costo. ¿Dónde se registra? Bueno, eso depende del sistema que use la empresa. Algunas tienen un software contable, otras trabajan con Excel. Pero sea como sea, lo que tú haces como asistente es ingresar la información del documento, clasificarla correctamente,
indicar si es un costo o un gasto, y, si corresponde, vincularlo con un área o centro de costo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada documento mal registrado puede distorsionar el cálculo del costo total del producto o servicio. Y ya sabes lo que eso significa. Decisiones equivocadas por parte de la gerencia. Ejemplo práctico, una panadería. Vamos a imaginar que trabajas en una panadería. Llega una factura por 50 kilogramos de harina. ¿Qué haces? Primero, revisas que todo esté correcto. Segundo, registras esa compra como costo de producción. Tercero, lo vinculas al centro de costo correspondiente, por ejemplo, producción de panes. Ahora, llega otra factura, esta vez por el pago del servicio técnico que reparó la amasadora. También lo registras, pero como costo indirecto de fabricación, porque no es materia prima, pero sí influye en el proceso. En resumen, estás ayudando a construir el historial de costos de ese mes. Y eso, colegas, es oro para el contador. ¿Y qué significa controlar el costo? Buenísima pregunta. Registrar es una cosa, pero controlar es otra. Controlar significa ver si hay aumentos de precio entre un mes y otro, revisar si hay proveedores que están cobrando de más, identificar si ciertos insumos se están usando más rápido de lo normal, notar si hay documentos repetidos o faltantes. Todo eso lo puedes ir viendo tú, desde tu posición, si estás atento y llevas un buen control. Y si ves algo raro, algo que no cuadra, lo informas. Porque parte de tu rol también es ser ese primer filtro que detecta errores antes de que escalen. En resumen, colegas, registrar y controlar los costos no es solo apretar teclas. Es mirar con atención, registrar con criterio y saber qué estás anotando y por qué. El asistente contable no es un robot que copia datos. Es una persona clave que ayuda a que el costo real del negocio se refleje correctamente. Así que, si tú dominas esta parte, ya tienes un paso adelante en cualquier trabajo contable. Vamos ahora con una preguntita para reforzar este subtema. A ver, escuchen con calma, colegas. Aquí va la pregunta. ¿Qué acción forma parte del trabajo del asistente contable en el registro de costos? A. Diseñar productos nuevos para la empresa. B. Hacer publicidad para aumentar ventas. C. Verificar facturas y clasificar el costo correctamente en el sistema. D. Realizar depósitos bancarios internacionales. Revisemos rápido. La A. Diseñar productos. Eso es tarea del área de desarrollo o producción. La B. Publicidad. Corresponde a marketing. La D. Depósitos internacionales. Eso lo gestiona tesorería o finanzas. Y la opción C. Esa es la correcta. Verificar facturas y clasificar el costo correctamente en el sistema. Justamente eso es lo que hacemos desde el área contable, especialmente en la posición de asistente. Muy bien si elegiste la C. Y con esto cerramos el subtema 4. En el siguiente vamos a hablar del punto de equilibrio, qué es, cómo se calcula y por qué es tan importante para tomar decisiones. Tema 5. Muy bien. Seguimos avanzando, colegas. Y ahora vamos con un concepto clave. Uno de esos que, cuando lo entiendes bien, te cambia la forma de ver un negocio. Se llama el punto de equilibrio. Tal vez lo escuchaste en clase alguna vez o te sonó en alguna charla. Pero hoy vamos a explicarlo con calma, en palabras sencillas y bajado a tierra, ¿sí? Vamos a hacerlo fácil. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el momento en que una empresa no gana ni pierde. Es decir, cuando los ingresos son exactamente iguales a los costos. Si vendiste justo lo necesario para cubrir lo que gastaste, estás en equilibrio. No hay utilidad, pero tampoco pérdida. A partir de ahí, todo lo que vendas de más ya es ganancia. ¿Y para qué sirve saber eso? Sirve para muchas cosas. Primero, porque te permite saber cuánto tienes que vender como mínimo para no perder dinero. Segundo, porque te ayuda a fijar metas de venta realistas. Tercero, porque te da una alerta. Si estás muy lejos del punto de equilibrio, algo está mal. O estás vendiendo poco, o estás gastando demasiado. Vamos con un ejemplo simple. Imaginemos que tienes una cafetería. Cada café que vendes cuesta 2 soles prepararlo y tú lo vendes a 5 soles.
Pero también tienes que pagar el alquiler, los sueldos, la luz, los servicios. Todo eso suma, digamos, 2.000 soles al mes. Entonces, ¿cuántos cafés necesitas vender para cubrir esos 2.000? Ahí es donde entra el cálculo del punto de equilibrio. Lo que haces es dividir tus costos fijos, 2.000, entre la ganancia que obtienes por cada café vendido. Resultado, necesitas vender 667 cafés al mes para estar en equilibrio. Si vendes menos, estás en pérdida. Si vendes más, empiezas a ganar. ¿Y qué tiene que ver el asistente contable con esto? Bueno, tú como asistente no vas a hacer los grandes cálculos financieros, pero sí puedes ayudar a tener la información correcta para que el contador o la gerencia puedan hacer ese análisis. ¿Cómo? Registrando bien los costos fijos y variables, controlando los reportes de ventas, apoyando en la elaboración de cuadros de resumen y sobre todo entendiendo cómo funciona el negocio. Ojo con esto, el punto de equilibrio no es una meta final, es simplemente una referencia clave para tomar decisiones. Porque si ves que la empresa está vendiendo por debajo de ese punto durante meses, es hora de ajustar. Quizás haya que reducir costos, aumentar precios, mejorar promociones o incluso cambiar de estrategia. Pero si tú entiendes este concepto, puedes aportar ideas, hacer observaciones o detectar señales de alerta. Y eso te convierte en alguien que no solo registra, sino que piensa y propone. En resumen, el punto de equilibrio es el nivel mínimo de ventas que necesita una empresa para cubrir sus costos. Saber calcularlo y entenderlo permite tomar mejores decisiones, evitar pérdidas y planificar con inteligencia. Como asistentes contables tenemos que estar familiarizados con este concepto porque afecta directamente los informes de rentabilidad y análisis del negocio. ¿Todo claro hasta aquí? Vamos a comprobarlo con una pregunta. Vamos con esta, colegas. Escuchen bien y respondan con calma. ¿Qué representa el punto de equilibrio en una empresa? A. El momento en que los ingresos superan las ganancias. B. El total de productos en almacén. C. El nivel de ventas donde no hay ni ganancia ni pérdida. D. El promedio de gastos administrativos del mes. Vamos viendo. La A. Si hay ingresos que superan las ganancias, ya estamos hablando de utilidad, no equilibrio. La B. Productos en almacén. Eso es inventario, no punto de equilibrio. La D. Gastos administrativos. Importante, pero no define el equilibrio. Y la C. Correcto. El nivel de ventas donde no hay ni ganancia ni pérdida. Esa es la esencia del punto de equilibrio. Muy bien si elegiste la C. En el siguiente subtema, vamos a hablar del costo unitario, cómo se calcula y por qué es clave para valorar productos y tomar decisiones de precios. Seguimos avanzando. Tema 6. Bueno, colegas, seguimos avanzando. Ya vimos qué es el punto de equilibrio. Y ahora vamos con algo que está muy relacionado con eso, el costo unitario. Y esta parte sí que es importante porque muchas empresas cometen errores justamente por no tener claro cuánto les cuesta hacer un solo producto o servicio. Así que vamos a entender esto con ejemplos muy prácticos para que ustedes puedan aplicarlo desde ya. Primero lo básico. ¿Qué es el costo unitario? El costo unitario es el costo total dividido entre la cantidad de unidades producidas. En palabras simples, ¿cuánto te cuesta hacer una unidad de tu producto o servicio? Así de simple. Si yo gasto 1.000 soles en materiales y sueldos y con eso fabrico 500 productos, entonces mi costo unitario es 1.000 dividido entre 502 soles por unidad. Eso quiere decir que cada producto que sale del taller ya me costó 2 soles. Y a partir de ahí, tengo que ponerle un precio de venta mayor a 2 para poder ganar algo. ¿Qué incluye el costo unitario? Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para producir esa unidad. Por ejemplo, en una panadería, harina, levadura, mano de obra, electricidad del horno, empaque, todo eso se suma. Y si con esos insumos se hacen 1.000 panes, se divide el total de los costos entre esos 1.000. Así obtienes el costo por pan. ¿Y por qué es tan importante? Porque si no sabes cuánto te cuesta hacer algo, tampoco puedes saber a qué precio mínimo puedes vender, cuánto estás ganando realmente.
¿Cuánto puedes ofrecer de descuento? Si vale la pena producir más o no. Por ejemplo, si tú crees que el pan te cuesta 0,80 y lo vendes a un sol, dices estoy ganando. Pero si el cálculo estaba mal hecho y en realidad cuesta 1,10, estás perdiendo y no te das cuenta. Así de delicado es este tema. ¿Cuál es el rol del asistente contable en esto? Muy buena pregunta. Tú como asistente contable puedes apoyar registrando todos los costos correctamente, armar listados de compras y consumos, ayudar al contador o al área de costos a distribuir los gastos por unidad, verificar si los insumos están subiendo de precio. En resumen, puedes ser quien aporta la información base para que el cálculo del costo unitario sea preciso. Y créeme, si haces bien tu trabajo, puedes evitarle muchos dolores de cabeza a la empresa. ¿Se calcula igual en servicios? Muy buena observación. En empresas de servicios también se puede calcular un costo unitario. Por ejemplo, en un estudio contable que hace declaraciones mensuales. Si en el mes se gastaron 3,000 soles entre sueldos, papelería, luz, software, y se atendieron 60 clientes, entonces el costo unitario por declaración sería 3,000 dividido entre 60,50 soles por cliente. Ahí está. No hay producto físico, pero sí puedes saber cuánto te cuesta atender a cada cliente. En resumen, el costo unitario te dice cuánto te cuesta producir o atender una sola unidad. Se calcula dividiendo el costo total entre la cantidad producida o atendida. Y es clave para tomar decisiones de precio, descuentos, promociones, producción, rentabilidad. Como asistente contable no necesitas ser experto en fórmulas, pero sí debes entender el concepto y saber cómo apoyar al área de costos con información clara. Vamos con una pregunta de repaso para fijar esto bien, ¿sí? A ver, colegas, escuchen con calma. ¿Qué representa el costo unitario? A. El precio de venta sugerido al cliente. B. El total de ventas del mes dividido entre los productos vendidos. C. El costo total de producción dividido entre las unidades producidas. D. El margen de ganancia sobre el precio final. Vamos viendo. A. Eso es el precio, no el costo. B. Eso mezcla ingreso con volumen, no aplica. D. Eso es utilidad, no costo. Y la opción C. Correcto. El costo total de producción dividido entre las unidades producidas. Ese es el cálculo correcto del costo unitario. Muy bien si elegiste la opción C. Seguimos adelante. En el siguiente subtema hablaremos de algo que muchos no ven, pero que influye muchísimo. Los costos ocultos o indirectos que afectan la rentabilidad. Bien, colegas, vamos con un tema que suele pasar desapercibido, pero que es más común de lo que imaginamos. Hablemos de los famosos costos ocultos, o también llamados costos indirectos no tan obvios, pero que, si no los controlamos, nos van comiendo la rentabilidad sin que nos demos cuenta. Y no exagero, ¿eh? Muchas empresas venden bien, facturan bien, pero no ganan lo que deberían. ¿Y por qué? Porque tienen fugas pequeñas, silenciosas, que nadie está viendo. A ver, ¿qué es un costo oculto? Es un gasto que no se detecta fácilmente, pero que sucede con frecuencia y que afecta los costos totales del negocio. No es un robo, no es algo ilegal. Simplemente es un costo que no se está midiendo bien o que se ignora por costumbre. Por ejemplo, pérdida de tiempo en procesos mal organizados, desperdicio de materiales, procesos por errores, horas extras mal justificadas, equipos mal mantenidos que consumen más energía, clientes que pagan tarde y generan intereses o préstamos. Todos esos detalles son costos ocultos. No aparecen en la factura, pero sí aparecen en la rentabilidad. Ejemplo sencillo de la vida real. Vamos a imaginar que trabajas en una imprenta. Tienen una máquina vieja que tarda más de lo normal y se recalienta a cada rato. Cada semana, el técnico viene a parcharla. ¿Hay una factura? Sí. ¿Es visible el costo? Más o menos. Pero lo que no se ve claramente es el tiempo perdido, el papel que se arruina, la energía que consumen y los retrasos con los clientes. Todo eso no está en una línea contable, pero impacta directamente en la rentabilidad. Y si nadie lo registra, si nadie lo reporta, pasa desapercibido. ¿Y qué puede hacer el asistente contable?
Bueno, tal vez no te toque hacer auditorías ni análisis profundos, pero tú puedes levantar la mano cuando ves cosas que no cuadran. Por ejemplo, ¿están llegando muchas notas de crédito por devoluciones? ¿Ves que un proveedor está cobrando más cada mes por lo mismo? ¿Notas que cada mes hay pérdidas menores en el almacén? Tú puedes reportar eso. Puedes ayudar a identificar esos costos que están escondidos entre los números. Y eso te convierte en un perfil mucho más completo. ¿Cómo se controlan estos costos? Con orden, con comunicación y con registro detallado. Muchas empresas lo hacen con informes de desperdicio, reportes de horas extra, cuadros de mantenimiento, seguimiento de reclamos de clientes. Y algo clave, buenas reuniones internas, porque a veces simplemente nadie está hablando del problema. Pero tú, desde contabilidad, puedes decir, oigan, este mes se repitió este gasto, ¿lo estamos controlando? En resumen, los costos ocultos no son invisibles. Están ahí, pero no todos lo saben mirar. Y si tú como asistente contable aprendes a detectarlos, a preguntar, a observar, estás aportando al control interno, a la eficiencia y sí, a la rentabilidad de la empresa. A veces no se trata de vender más, sino de dejar de perder sin darnos cuenta. Vamos con una preguntita rápida para cerrar este tema. Escucha con calma. ¿Cuál de estas opciones representa un costo oculto? ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un costo oculto? A. El precio de lista del proveedor de insumos. B. La cantidad de unidades vendidas durante el mes. C. El tiempo perdido por fallas constantes en la maquinaria. D. El registro de ventas en el sistema. A ver. A. Ese es un costo directo, no oculto. B. Eso es una cifra comercial. D. Eso es parte del proceso normal de ventas. Y la opción C. Correcto. El tiempo perdido por fallas constantes en la maquinaria es un costo oculto que afecta productividad y por lo tanto rentabilidad. Muy bien si elegiste la C. En el siguiente subtema vamos a hablar de algo que muchas veces decide la dirección de un negocio. ¿Conviene producir nosotros mismos o tercerizar? Bien, aquí vamos con uno de esos temas que se escuchan todo el tiempo en empresas, reuniones e incluso en negocios pequeños. Y es esta pregunta clave. ¿Nos conviene hacerlo nosotros mismos o es mejor tercerizarlo? Y vaya que esa pregunta no es sencilla, porque hay que mirar costos, tiempos, calidad, capacidad y tomar una decisión inteligente. Hoy vamos a ver cómo abordar este análisis, especialmente desde el rol contable, y cómo tú como asistente puedes aportar información clave para decidir. A ver, ¿qué significa tercerizar? Tercerizar, también llamado externalizar, es cuando una empresa decide contratar a otra para que haga algo que en teoría podría hacer ella misma. En vez de hacerlo dentro, se lo encarga a un proveedor externo. Por ejemplo, en vez de tener personal de limpieza, contrata a una empresa de limpieza. En vez de tener su propio taller, manda a fabricar los productos a otra fábrica. En vez de tener un área contable interna, contrata un estudio contable. ¿Y por qué haría eso? Por muchas razones, pero casi siempre, para ahorrar costos, ganar tiempo o mejorar calidad. ¿Y cuándo conviene producir internamente? Bueno, si la empresa tiene infraestructura, personal capacitado, control de calidad y volumen suficiente, entonces puede convenir producir internamente porque controla mejor el proceso, cuida sus estándares, puede incluso reducir el costo por unidad. Pero claro, esto solo es válido si hacerlo adentro es realmente más barato o más eficiente. ¿Cómo entra el análisis de costos aquí? Aquí es donde lo contable se vuelve clave. Para decidir, la empresa tiene que comparar. ¿Cuánto le cuesta producir internamente? Todos los costos, materiales, sueldos, mantenimiento, luz, etc. ¿Y cuánto le costaría contratar a un proveedor externo? Si el proveedor es más caro, pero entrega rápido y sin errores, puede que igual convenga. Y si hacerlo adentro es más barato, pero implica retrasos, fallas o desgaste, puede que no valga la pena. Por eso se analiza todo el panorama y no solo el número final. ¿Y qué hace el asistente contable? Tú puedes aportar datos clave, reportes de costos por unidad,
costos ocultos que podrían estar afectando la producción interna, pagos recurrentes a proveedores externos, historial de entregas o calidad. Tal vez no decidas tú, pero sí puedes entregar información clara y ordenada para que quienes toman decisiones lo hagan con criterio. Y si en una reunión te preguntan, ¿qué nos cuesta más? Tú ya sabes por dónde empezar a mirar. Un ejemplo para cerrar. Imagina una empresa que vende polos personalizados. Puede hacerlos en su taller, pero la máquina bordadora está vieja, se malogra seguido y los pedidos se acumulan. Alguien propone mandarlos a hacer a un proveedor externo que los entrega listos en 48 horas. ¿Qué hay que hacer? Comparar. ¿Cuánto cuesta producir 100 polos adentro, con errores, retrasos y mantenimiento? ¿Y cuánto cuesta encargarlos afuera, con todo incluido? Con esos datos en la mesa se decide. Y ese análisis comienza contigo, que registras cada factura, cada gasto y cada variación. En resumen, producir o tercerizar no se decide al ojo, se analiza, se compara, se calcula. Y tú, desde contabilidad, puedes ser quien prepara la información que da claridad en esa decisión. Y eso, colegas, es participar realmente en la gestión de una empresa. Vamos con una preguntita antes de seguir. ¿Qué acción puede ayudar a decidir si se debe producir internamente o tercerizar? A. Contratar más vendedores para aumentar ingresos. B. Comparar los costos internos con el costo de un proveedor externo. C. Aumentar el sueldo del gerente. D. Cambiar de rubro empresarial. A ver. A. Eso es una decisión comercial, no de producción. C. Aumento salarial. No tiene relación. D. Cambiar de rubro. Eso es algo muy extremo. Y la B. Correcto. Comparar los costos internos con el costo de un proveedor externo. Esa es justamente la base de este tipo de decisiones. Muy bien si elegiste la B. En el siguiente subtema vamos a hablar del rol del asistente contable en los centros de costo, un tema clave para distribuir bien los gastos dentro de una empresa más grande. Muy bien, colegas. Ya estamos cerca del cierre de este segundo módulo, pero no nos vamos sin ver este tema, que es muy usado en empresas medianas y grandes. El control de los centros de costo. Tal vez han escuchado ese término antes, y si no, hoy lo explicamos con calma. Porque esto te va a servir bastante si entras a trabajar en una empresa que tenga varias áreas, departamentos, proyectos o sedes. Vamos al grano. ¿Qué es un centro de costo? Un centro de costo es una parte específica dentro de la empresa donde se generan gastos. Puede ser un área, un proyecto, una tienda, una oficina, y sirve para asignar los costos de forma ordenada y saber exactamente dónde se está gastando el dinero. Ejemplos: área de ventas, almacén, mantenimiento, tienda de Miraflores, proyecto campaña escolar 2025. Cada uno de esos es un centro de costo, porque tiene su propio presupuesto y sus propios movimientos. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve para controlar mejor los gastos. Si tú solo ves los gastos de toda la empresa mezclados, es difícil saber quién está gastando más o qué área necesita ajuste. Pero si separas todo por centro de costo, puedes decir, el área de marketing está usando más recursos de lo previsto. El proyecto A fue rentable, pero el proyecto B no. Eso le da a la gerencia herramientas para decidir con base. ¿Qué hace el asistente contable en este proceso? Mucho más de lo que parece. El asistente es quien suele registrar las compras según el centro de costo correspondiente, clasificar los documentos de forma ordenada, ayudar a SFARS a armar reportes por área o proyecto, verificar que los gastos estén bien asignados. Por ejemplo, si compras una caja de herramientas para el área de mantenimiento, tú debes registrar esa compra en el centro de costo de mantenimiento, no en ventas ni en administración. Y si llega una factura sin centro de costo, preguntas, no inventas. Eso demuestra orden, compromiso y criterio profesional. ¿Y cómo lo llevan las empresas? Algunas empresas tienen sistemas contables que ya traen etiquetas de centro de costo y tú solo debes seleccionarlo al registrar. Otras lo hacen por Excel, con una columna adicional. Pero en ambos casos, lo importante es que no se pierda el rastro de qué gasto corresponde a qué área. ¿Y qué pasa si no se controla bien? Bueno,
Si no llevas bien ese control, se mezclan los datos. Y luego no se puede saber quién gastó qué. La empresa pierde visibilidad y se complica la toma de decisiones. Por ejemplo, si todas las compras se registran como gasto general, nadie sabe si el almacén está despilfarrando, si producción necesita más recursos o si ventas está sobrepasando su presupuesto. Entonces, el asistente contable cumple un rol vital en mantener esa trazabilidad. En resumen, el centro de costo es como una etiqueta que nos dice, este gasto pertenece aquí. Y tú, como asistente contable, debes asegurarte de registrar correctamente cada documento con su centro asignado. Eso permite mejores reportes, más control y una empresa que funciona con orden y datos reales. Vamos con una preguntita rápida antes del último subtema. A ver, colegas, atentos con esta. ¿Cuál de estas acciones es parte del trabajo del asistente contable respecto a los centros de costo? A. Aprobar el presupuesto anual del área de finanzas. B. Crear campañas de marketing para aumentar ventas. C. Registrar los gastos según el área o proyecto correspondiente. D. Realizar auditorías externas. Veamos. A. Aprobar presupuestos. Eso es tarea de la gerencia. B. Campañas de marketing. Ese es otro mundo. D. Auditoría externa. Eso lo hacen consultoras especializadas. Y la opción C. Correcto. Registrar los gastos según el área o proyecto correspondiente. Justamente esa es una función clave del asistente contable en el control de centros de costo. Muy bien si elegiste la C. Y ahora sí, nos vamos al último subtema del día. ¿Cómo usar la información de costos para reportes gerenciales? Vamos a cerrar este módulo con todo, colegas. Muy bien, colegas. Llegamos al último subtema del módulo 2, y qué mejor forma de cerrar que hablando de cómo se usa toda esta información que hemos venido registrando y controlando. Porque una cosa es saber cuánto se gasta, y otra muy distinta es usar esos datos para decidir, para actuar, para mejorar. Hoy vamos a ver cómo la información de costos sirve para armar reportes gerenciales, y cómo tú, como asistente contable, puedes ser parte clave de ese proceso. ¿Qué es un reporte gerencial? Es un informe que se le presenta a la gerencia o dirección de la empresa para que ellos puedan tomar decisiones. No es solo un resumen de números. Es una herramienta de análisis, y en muchos casos esos reportes se arman a partir de lo que tú registraste. Por eso es tan importante que los datos estén bien ingresados, bien clasificados y bien organizados. ¿Qué tipo de información de costos aparece en esos reportes? Depende del objetivo, pero lo más común es encontrar cuál. Costo total por producto o servicio. Costos por centro de costo o área. Comparaciones entre meses. Gráficos de evolución de costos. Análisis de desviaciones. ¿Por qué subió o bajó un gasto? Relación entre costos y ventas. Rentabilidad. Y si la empresa tiene varios productos, varios proyectos, varias tiendas, entonces el reporte se vuelve aún más valioso. ¿Qué hace el asistente contable aquí? No es que tú hagas el informe final, pero tú puedes. Preparar las bases de datos, revisar que no falten comprobantes, clasificar bien los movimientos, sugerir ajustes si ves errores o inconsistencias, apoyar con cuadros de Excel o listados resumen. Y cuando el contador o el jefe de costos se siente a armar el reporte, si tu parte está bien hecha, el resto fluye con facilidad. Y si está mal, todo se retrasa o se cae. ¿Qué decisiones se toman a partir de estos reportes? Muchísimas, colegas. Te digo algunas. Subir o bajar el precio de un producto, aumentar o reducir producción, tercerizar algo o hacerlo internamente, cerrar una tienda que no es rentable, invertir en una nueva línea de negocio. Todas esas decisiones cuestan dinero. Y por eso necesitan información confiable, real y clara. Tú, con tu registro diario, haces posible que esa información exista. ¿Y cómo deben presentarse esos reportes? Con orden, con claridad y, si es posible, con elementos visuales. Gráficos, comparaciones, porcentajes, tendencias. Y sí, si tú sabes manejar Excel, ni te digo, vas sumando puntos. Porque muchas veces te van a pedir, hazme un cuadro con los costos de este mes por área. Y si lo sabes hacer, te ganas la confianza del equipo. En resumen,
Los reportes gerenciales no se hacen con magia. Se construyen sobre una base sólida, y tú eres parte de esa base. Así que aunque estés comenzando como asistente, ya estás contribuyendo a la toma de decisiones en la empresa. Y eso, colegas, es lo que hace que este trabajo sea tan valioso. Vamos ahora con una última pregunta para cerrar el módulo. Vamos con esta última, colegas, a ver si la tienen clara. ¿Cuál es una forma en la que el asistente contable apoya en los reportes gerenciales? A. Dirigiendo las decisiones del directorio. B. Clasificando los costos correctamente al registrarlos. C. Contratando proveedores externos. D. Aprobando aumentos salariales. Vamos viendo. A. Las decisiones del directorio. Eso es de gerencia. C. Contratar proveedores. Lo hace logística. D. Aumentos salariales. Eso lo ve RRHH. Y la opción B. Correcto. Clasificando los costos correctamente al registrarlos. Ese es tu aporte, y es fundamental. Muy bien si elegiste la B. Y con esto, colegas, cerramos el módulo 2. Ha sido un gusto acompañarlos en este segundo módulo. Hemos aprendido muchísimo sobre costos, decisiones y cómo nuestro trabajo como asistentes contables marca una diferencia real. Quiero agradecer nuevamente a Practice ESAC y a Craptica por confiar en este proyecto y por permitirnos seguir compartiendo contenido gratuito y de calidad. Gracias también a ustedes por conectarse, por participar y por seguir creciendo profesionalmente. Yo me despido por ahora, pero no se vayan, que ahora le doy el pase a nuestra anfitriona Verónica, quien va a cerrar esta jornada como se debe. Muy bien, colegas. Con esta última intervención, cerramos oficialmente el módulo 2 de nuestro diplomado gratuito en asistencia contable. De verdad, felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Hoy ha sido una jornada muy completa, llena de contenido práctico y útil, especialmente para quienes desean desempeñarse en el área contable de una empresa, con una mirada más analítica y enfocada en la toma de decisiones. Queremos, como siempre, agradecer profundamente a nuestros patrocinadores oficiales, quienes hacen posible este espacio formativo gratuito. A la empresa Practice SAC y a la empresa Craptica. Gracias a ellos, seguimos acercando conocimiento a más personas, sin barreras económicas y con contenido claro, directo y aplicable. También un agradecimiento muy especial al profesor Mateo por guiarnos en este segundo módulo con tanto orden y claridad. Y por supuesto, gracias a ustedes, los participantes, por conectarse, por quedarse hasta el final y por apostar por su desarrollo profesional. Les recordamos que mañana continuamos con el módulo 3, que lleva por título Aplicación práctica de las NEI, control de calidad y rol del asistente contable. Vamos a conocer cómo influye la calidad de la información contable en los reportes y qué podemos hacer desde nuestro rol para cumplir con los estándares contables básicos. Recuerden que la clase será a la misma hora, por esta misma vía, así que los esperamos con mucho entusiasmo. Nos reencontramos mañana, colegas. Que tengan un excelente día y gracias por seguir formando parte de esta experiencia de aprendizaje. ¡Hasta pronto!